Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Amigos, bienvenidos a la secuencia A Fondo, ¿no? Espacio que habitualmente conduce José Ignacio Beteta, ¿no? En el horario de 8:30 a 9 de la mañana. Hoy lo voy a reemplazar, mañana ya se está integrando a la conducción de A Fondo, ¿no? Hoy tenemos un invitado que permanentemente nos permite, ¿no?, darle una mirada de lo que acontece en el país desde el interior, ¿no? Esta vez desde el Cusco, ¿no? Es un prestigiado analista en temas políticos, jurista, hombre de derecho, el doctor Fausto Salinas, que siempre le agradecemos la gentileza por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Fausto Salinas, muy amable como siempre. Buenos días, José, un gusto de estar contigo y en el programa y en este segmento del día de hoy. A tus órdenes para poder analizar lo que está pasando en nuestro país. En el Perú alguna vez Manuel Donella decía que ya hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Y en realidad, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo en los últimos semanas, en los últimos meses, ¿no?, ya los peruanos estamos absortos, ¿no?, día a día de encontrarnos con cada información, cada decisión, cada toma de decisiones del gobierno, ¿no? ¿Cómo está analizando toda esta situación en el país, ¿no? Hoy aparece una encuesta, ¿no?, de Ixos, una encuesta urbano-rural de Ixos por encargo de Lampadia, donde da a conocer que el 58% no confía en el presidente Pedro Castillo Terrones. Mira, José, yo creo que estas encuestas son solamente el reflejo de lo que se está haciendo evidente. Se está haciendo evidente aquello que muchos habíamos advertido en la campaña electoral, de que el propósito del grupo político que llegaba al poder no era un propósito gubernamental de resolver problemas a la gente, sino de asaltar y tomar el poder. Advertimos que habían claros vínculos con el narcotráfico y con Sendero Luminoso. Se advirtió que son un instrumento internacional al servicio de un proyecto político manejado desde Cuba, impulsado y financiado desde Venezuela, y en el caso particular peruano, auspiciado directamente por Evo Morales. También se advirtió que la corrupción no les era ajena. Muchos congresistas, el congresista Combina, mostró evidencias de lo que se hacía en el centro y simplemente todo esto se está haciendo evidente. Y finalmente se dijo, pero probablemente con menor énfasis, que no había capacidad para manejar el país. Ahora la evidencia nos muestra todo lo anterior y una absoluta incapacidad para enfrentar la gestión de la cosa pública. Entonces, lo que tú no me comentas, o lo que ha mostrado hoy día Lampadia, sobre el nivel de aprobación, el nivel de frustración ciudadana, no es otra cosa que el reflejo de estos hechos. Incapacidad, corrupción, vínculos con el narcotráfico, falta de pericia para el manejo de la cuestión pública y otra agenda distinta que la del gobierno. Entonces esto nos pone en un escenario complicado, porque es el escenario que te plantea o la vacancia o te exige otras alternativas. Y entonces creo yo que el Perú puede enfrentar el escenario de una vacancia, pero también puede enfrentar otros dos escenarios que sería necesario mirarlos con responsabilidad. Un escenario es el del apartamiento sincero del señor Castillo, que él advierta su incapacidad para el desafío que tomó. Ya todo es evidente de que él no pretendía llegar a la presidencia. El señor Cerrón lo puso para pasar la valla electoral. Entonces una confesión sincera al país podría rescatarle el capital político del señor Castillo. Oigan, señores, disculpen, esto estaba por encima de mis capacidades, me voy a mis bases, me capacitaré y alguna vez regreso a la política. Y renuncia, y sale airoso por la puerta grande antes de que salga por la puerta trasera. El otro escenario, distinto a la vacancia, sería el escenario de un pacto político abierto y explícito con las fuerzas políticas fundamentalmente de centro, porque las fuerzas de derecha están alineadas en el propósito de sacar al señor Castillo. Entonces, creo yo que el país está en una situación complicada en la que solamente caben tres salidas: o la renuncia, o la vacancia, o un pacto político que permita reorientar esas cosas. Porque a este plan de nombrar ministros cuestionables, de encontrar fondos en los baños de Palacio de Gobierno, de que la corrupción se le acerque cada vez más al presidente, esto es inacabable y el país no es viable. Entre tanto,
la inversión se va cayendo, la confianza se va cayendo, el crecimiento económico se desploma y la población ya siente el error de haberle confiado el país, aunque evidentemente estoy entre los que me cuentan que había una discutible victoria, pero de haberle confiado el país a una persona que no estaba preparada. Entonces, este es el escenario que yo veo, mi querido José, y creo que hay que pensar en algunas de estas tres salidas. La vacancia puede generarse, puede darse en las condiciones que nos encontramos, doctor Salinas. ¿Cree usted que puede prosperar o es un yo te hecho? diría lo siguiente, lo que está impidiendo la vacancia, José, es el papel de dique de contención que están jugando tres fuerzas políticas: Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos. Ellos, en el centro del escenario político, están jugando un papel de dique, pero curiosamente solo están conteniendo la fuerza de la derecha para lograr la vacancia, pero no están conteniendo al gobierno en sus desatinos y en sus medidas de desarme institucional. Entonces creo yo que el papel que cumplan estos tres partidos va a ser sumamente relevante. Y aquí me parece que una apreciación válida es la de Lourdes Flores, que le exigía a César Acuña ayer, en un programa de televisión en el canal Willax, le exigía que haga explícito su pacto. Y yo desarrollaría este argumento. Si Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos creen que es necesario salvar este gobierno, entonces tienen que exigirle un pacto político con acuerdos concretos, temas concretos y nombres concretos, y no estar en este acuerdo bajo la mesa donde lo apoyan de una manera y le quitan el apoyo de la otra, pero finalmente le están sirviendo de funcionales o de válidos para que se mantengan en el poder. En esa perspectiva, el pacto sería con las agrupaciones denominadas de centro, ¿no? Pero el gran problema es que tenemos verdaderamente el presidente, el Ejecutivo, ¿tiene la voluntad de generar un pacto o tiene la voluntad de seguir gobernando tal como lo está haciendo ahora? Me temo que es lo último, estimado José, me temo que es lo último. El presidente Castillo no tiene el interés de gobernar, no tiene el interés de resolver problemas. Él está cumpliendo un encargo que es tomar el poder y lo está haciendo bien, agudizando contradicciones, usando el engaño como un mecanismo para, digamos, despistar a los adversarios, y entre otras medidas propias del uso político concreto y efectivo, y las está haciendo y las sabe hacer bien. Y los engaña hasta a los empresarios también son los primeros en caer redonditos en este engaño. Sus élites empresariales son muy cándidas, mira lo que ha pasado en la CADE del fin de semana pasado. Entonces, creo que el escenario que se viene es el escenario que tú planteas. El escenario ideal sería el escenario del pacto. Si tú me pones a pensar desde mi visión y mi perspectiva, yo creo que la mejor salida tendría que ser el que el señor Castillo se vaya, renuncia o vacancia. Pero creo que los escenarios más o menos posibles podrían ser el escenario del pacto. Pero en fin, esto va a depender también del rol que jueguen estas fuerzas políticas que hemos mencionado de centro. Ahora, el otro aspecto que vemos a diario es todas estas decisiones que se van adoptando, ¿no? Lo que ocurrió hace unos días en Ayacucho, ¿no? Un primer anuncio, cierre, retiro de 4 unidades mineras, y que ha tenido, ¿no?, una repercusión no nacional, sino mundial, ¿no? Los reflectores se han fijado en nuestro país, ¿no? Ayer, aparentemente hay una rectificación de parte del gobierno, donde dice que de ninguna manera va a haber el cierre, ¿no?, que las empresas pueden, ¿no?, hacer los trámites correspondientes, ¿no?, para los permisos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos más incongruencias, ¿no? Por si fuera poco, hoy se conoce que quien va a manejar el Viceministerio de Gobernanza Territorial es una persona muy cercana a la señora Mirta Vázquez, que además ha sido colaborador de ella en Grufides, ¿no? Para nadie es ajeno que Grufides tiene una posición abiertamente opositora a la inversión minera formal, a la gran minería, ¿no? Entonces, todas estas incongruencias de una u otra manera siguen generando ya no solamente desconfianza, temores, miedos, ¿no? Es que, José, fíjate, este ejemplo que tú pones te grafica claramente la vieja escopeta de 2 cañones. Por un lado disparas a favor del empresariado y por otro lado le disparas contra el empresariado.
Entonces, este es un típico uso de la política. Cualquiera que tiene algún oficio en análisis político, en lectura política, y tiene algunos dedos de frente, como es tu caso y el mío, sabemos que el engaño es el principal arma de la política. Y entonces aquí lo que están haciendo estos señores es distraer, es lanzar fuegos artificiales sobre diversos temas mientras consiguen el objetivo concreto que tienen. Y el objetivo concreto es infiltrar el Estado, manejar las Fuerzas Armadas, manejar las fuerzas policiales, controlar el magisterio, por eso la protesta del SUTE, por ejemplo, el SUTE Patria Roja, que es de izquierda, pero está contrario a esto, está protestando porque ve al enemigo muy cerca de casa. Entonces, en este contexto, gobernar no les interesa. Y el verdadero propósito es ir avanzando en sus propósitos e ir asentando la fidelidad de sus bolsones electorales. Porque ellos tienen bolsones electorales en sectores agrarios, en ciertos sectores sindicales, y están consolidando esa presencia. Y el instrumento concreto es el bono, los bonos. Esto no lo inventó Chávez, no lo inventó Maduro, esto lo inventó Perón hace 70 años. Entonces, acá hay una práctica ya vieja de asalariar el voto. Ese es el escenario en que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto se está destruyendo la economía del país. 30 años de estabilidad macroeconómica, 30 años de crecimiento, 30 años donde la inflación no era un concepto conocido, donde la devaluación no era un problema, han aparecido. Y los tenemos ahora en solo 100 días de gobierno de la izquierda en el Perú. Entonces, hay que buscar una salida, y esa salida pasa por los 3 escenarios que te mencionaba. El de la vacancia, el de la renuncia del señor Castillo, o el de que el dique de centro fuerce un pacto explícito. Porque sería muy feo, José, si el Perú se enterara cuáles son las prebendas que están recibiendo algunos de estos sectores del gobierno. Un tema, por ejemplo, que se tendría que analizar es el grado de condescendencia presupuestaria que están recibiendo los gobernadores de Acción Popular, los alcaldes de Acción Popular, los regidores de Acción Popular en el Perú y de parte del MEF. Y otro aspecto que se debiera analizar es la condescendencia que se está teniendo con las universidades de los señores Acuña y del señor Luna. Si estos son los precios que está pagando el Perú por sostener a este gobierno, son tremendamente altos e inmorales. Si esos partidos quieren jugar en favor de una salida democrática y no creen que la salida sea la renuncia o la vacancia, deben hacer explícito el pacto, poner condiciones, poner ministros en el gabinete y enfrentar los problemas del país y reconducir a Castillo en una línea de gobierno, no en una línea de poder, porque ellos solamente están ejerciendo el poder, tomando y capturando el poder, pero no le están resolviendo los problemas a la gente. Acabo de ver un audio donde los microempresarios del Perú sientan a Castillo y le dicen: señor, tenemos 5 millones de desempleados, de personas que han pasado de la condición de empleo, digamos, medianamente aceptable, a la condición de precarios. Hay que retornarles la oportunidad de trabajo a ellos. Y esa no es una preocupación del señor Castillo. Su preocupación es estrictamente política. Entonces, creo que estos temas tienen que ser abordados con seriedad y las semanas que vienen van a mostrarnos este juego político a ver cómo decanta. Ahora, justamente en esa labor de decantación, ¿no? Ese centro político, ese dique, puede ofrecerle garantías al país considerando lo que usted ha mencionado, ¿no? Los intereses que flotan en el ambiente, ¿no? Y que para muchos no les son ajenos, naturalmente, ¿no? Y cómo sería la mirada de los otros extremos, ¿no? De la propia izquierda y de la extrema derecha, ¿no? Evidentemente generaría conflictos y desazón, por ejemplo, en los sectores de derecha que se han alineado claramente hacia la vacancia, pero que numéricamente pues son importantes, pero no la pueden conseguir solo. Y los sectores de izquierda también son importantes numéricamente, pero están fraccionados, están divididos, y en todo caso, lo único que los cohesiona ahora es el ejercicio del poder. Y el compartir el poder con los grupos de centro podría ser el factor que haga que algunos de estos salgan por la libre a la calle, a la protesta, al incendio de campamentos mineros, a los bloqueos, a lo que fuera. Modus operandi al cual la izquierda nos tiene acostumbrados hace 40 años, ¿no? Entonces o 50, no es nada nuevo, esta es su forma de actuar. Pero dentro del escenario de lo posible, de lo aceptable, por decir,
esta es una posibilidad. El que finalmente el señor Acuña asuma, junto con Acción Popular, el papel de decir, bueno, ok, nosotros vamos a garantizar a este gobierno, vamos a avalarlo, no queremos que haya una vacancia, no queremos que haya una salida, pero las condiciones son estas. Necesitamos manejar la producción, necesitamos manejar la economía, necesitamos manejar la infraestructura y algunas cosas. Y usted manejará estos aspectos. En segundo lugar, necesitamos estabilidad macroeconómica, no puede haber desvaríos contra la inversión y cosas de ese tipo. Eso es un pacto político, eso es política. Ahora no lo tenemos. Eso significa separar a un sector de la izquierda del gobierno. Es inevitable, el costo de eso sería inevitable. Habrá algún sector, seguramente el más bien denominado caviar o moderado, que se quede. Bueno, ahí estará el arte del señor Acuña, ¿no?, para encontrar un punto de equilibrio. Evidentemente, ¿esto qué va a ocasionar? Que él va a adquirir estabilidad para sus negocios, que es su objetivo, y el señor Luna también probablemente para los suyos. Entonces esto podría ser, digamos, el precio. Bueno, la política exige, mi querido José, tragar sapos. Por eso es que existen algunas personas a los que no nos gustan los sapos, que no entramos a la política y nos quedamos solamente tranquilos en el análisis, en la opinión, desde nuestros espacios y desde nuestro punto de vista libre. En esa perspectiva del análisis, ¿qué es lo que va a ocurrir luego de todas estas marchas, contradicciones del gobierno en el tema de la minería, ¿no? Usted conoce muy bien cómo se mueve la zona sur del país, pero también tiene una mirada nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo reaccionan los agentes sociales, los agentes económicos ante todas estas decisiones que adopta el gobierno un día, al día siguiente se rectifica, luego toma otras decisiones? ¿Cuál es el escenario que se puede presentar? Es un escenario muy malo, José, porque fíjate, el Perú es un país minero desde la época de los incas. Quien hable una cosa distinta es una persona que no ha leído la historia del Perú, ni precolombina, ni republicana, ni mucho menos contemporánea. La minería es esencial a nuestra naturaleza. El Perú es un país arrugado, no es un campo fértil como la Argentina o el Brasil. La exigüedad de la tierra, lo decía Torretagle en un discurso famoso de principios de la República, la exigüedad de la tierra es compensada por la riqueza de nuestras montañas. Y eso lo supieron los incas, lo supieron nuestros antepasados en la época colonial y lo sabemos ahora. Entonces, en primer lugar, no entender eso es un grave error histórico. Somos un país minero y apartarnos de eso sería tremendamente serio. Y eso es lo que pasó en la década de Velasco. Velasco estatizó la Cerro de Pasco Mining Corporation, cambió la ley de minería y espantó la minería hasta los años 90. Fujimori cambia la ley de minería, establece un nuevo marco que permitía la atracción de la inversión a principios de los 90, en particular el año 91. Hay un libro valiosísimo del minero Guido del Castillo donde cuenta todo esto. Y cuando llega la minería al Perú, no es que llega automáticamente. Cuando Fujimori cambia la ley, al año siguiente todos los mineros están en cola viniendo al Perú. No, eso tomó una década. Tomó una década que con el nuevo marco legal venga la gran minería al Perú y el Perú empiece a tener minería, y eso se ha cosechado entre los años 2000 hasta el 2020, y hasta el día de hoy. Entonces, cuando la señora Grufides, la señora Vázquez agarra y le mete un misil como el que le ha puesto a la actividad minera, ordenando el cierre unilateral de 4 compañías mineras, de 4 proyectos mineros en ejecución, lo que hace es manda un mensaje gravísimo que va a retrasar la inversión por otra década. Ya, inversión nueva no va a llegar porque van a esperar que esto se decante. O se corrige pronto, con el cambio político que te estoy sugiriendo, o ese mensaje ya quedó. Pero hay un segundo efecto colateral que es sumamente importante, que muchas personas de la clase media no advierten y creen que este es un problema de la sucesión del señor del Castillo, de los herederos de Guido del Castillo que van a perder valor de sus acciones, o de la familia Hochschild que va a perder valor de sus acciones cotizadas en la Bolsa de Londres. Oiga, señores, tenemos que entender que la economía está interrelacionada y las pensiones de todos los peruanos están representadas en papeles de deuda, en inversiones en acciones, en muchas empresas, en fondos de inversión que
tienen vinculación a la minería. Eso afecta directamente el valor de la cotización de nuestras pensiones. Si alguien cree que esto no le afecte, que vaya y mire cuánto se está afectando su fondo de pensiones. Entonces, los efectos son tremendos. ¿Y qué es lo peor? Que en el escenario político, como las fuerzas de izquierda son siempre muy divididas, van a haber sectores que van a seguir haciendo contienda y van haciendo conflicto social. Si es que la izquierda lo que quisiera es entrar a un serio debate sobre minería y agricultura, debe establecer un serio debate de este tipo profundo para encontrar la armonía entre la preservación de las cuencas y el desarrollo de la actividad minera. No debe hacer medidas apuradas como esa. Y entonces habrán cuencas que se tendrán que sacrificar por su inmenso potencial minero y el beneficio que le dan al país, y habrán cuencas en las cuales se sacrificará la actividad minera, no habrá actividad minera y solamente habrá actividad agrícola. Pero eso en un proceso de largo plazo, con respeto a las inversiones ya existentes, con respeto a los derechos de propiedad, con respeto a todo lo ya existente. Pero ese debate serio no genera votos, José. Ese debate serio no genera arengas ni respaldo político, pero es lo que el Perú necesita. ¿Y por qué no hacerlo? Claro que sí, pero no de la forma que se está planteando, que lo único que ha hecho es causar esta conmoción que te he mencionado a nivel internacional, en la perspectiva de lo que el Perú puede conseguir, y sobre todo en el valor del Perú como, digamos, un país que era económicamente una estrella emergente del mundo. Hoy día hemos logrado devaluarlo, todavía podemos hacerlo peor, pero ya lo hemos hecho bastante. No quiero dejar de preguntarle lo que usted al inicio de esta conversación mencionaba, ¿no? Cómo se mueve el tablero político, ¿no? Por el lado de la izquierda, ¿no? El papel de Evo Morales, ¿no? En Lima quizás no nos preocupamos mucho, ¿no? Pero Evo Morales se mueve como Pedro en su casa, por lo menos gente ha llegado a Evo Morales en todo el sur del país y nadie dice nada, ¿no? ¿Cómo está analizando usted este tema? Bueno, Evo se mueve por la complicidad del gobierno, de la Cancillería y la complicidad tácita de los sectores que con benevolencia miran Bolivia como si fuera un proyecto o un producto político de éxito. Bolivia es el ejemplo de un fracaso económico que no llega a ser estrepitoso como el de Venezuela y que por ende se lo ha maquillado y se ha querido mostrar como un modelo viable. Bolivia está agotando sus reservas de gas. ¿Por qué? Porque lo empezó a regalar y ahuyentó a toda la inversión petrolífera y gasífera en su país. Si tú no generas más exploración, explotación, perforación, rastreo de recursos, y eso no lo hace la empresa privada, lo que tienes se te acaba. Le duró mientras él estuvo, pero ya se está acabando. Segundo, los brasileros le han puesto penalidades por incumplimientos contractuales en el suministro de gas. En tercer lugar, los argentinos se han aprovechado la candidez boliviana y están usando su gas para revenderlo, porque lo compran barato por razones políticas. En cuarto lugar, los contrabandistas también aprovechan de eso. En quinto lugar, el desfase tecnológico que tiene Bolivia en materia de minería, en materia de telecomunicaciones, en materia de finanzas, en materia industrial, es impresionante, porque Evo ahuyentó a toda la inversión. No cometió la estupidez de Chávez de destruir la economía, destruir la macroeconomía y atacar la microeconomía como lo han hecho en ese país, donde no hay ni papel higiénico. Evidentemente Bolivia no llegó a esos extremos, pero ahuyentó totalmente la gran inversión. Entonces, con todos estos elementos, Bolivia es el ejemplo de lo que no se debe hacer. No porque sea menos grave que Venezuela había que hacerlo. Entonces, eso no se muestra, no se le dice al país. Y por ende, Evo es mostrado pues como un cocalero pobre que viene y que muestra su insurgencia contra las fuerzas políticas tradicionales y es visto con un aire bucólico. Entonces, creo que lo primero que habría que hacer a nivel nacional es mostrar realmente quién es Evo. Mostrar sus problemas con la misoginia, mostrar sus problemas personales, mostrar efectivamente sincerar su patrimonio, mostrar sus vínculos con las actividades extractivas de la coca, mostrar toda su vinculación con el sistema internacional y entonces allí que venga a debatir políticamente y que lo enfrenten los políticos en el Perú y debatan con él.
no se trata de decirle que se vaya y que no venga, eso puede ser una salida, pero yo pienso que hay que enfrentarlo políticamente y decirle, ¿sabe usted, señor? Usted es una de las tantas personas que le ha hecho daño a ese país y que le hace daño a las mujeres. Por ejemplo, fíjate lo que está pasando, y esto no he escuchado ninguna voz femenina reclamando. La expresidenta Áñez está presa hasta el día de hoy. Sigue presa y esta es una venganza política de estos señores. La acusan de haber simplemente cumplido la sucesión constitucional. De verdad, este es un caso ejemplo de persecución política. ¿Dónde están las ONGs que defienden a la mujer? Yo me imagino si acá metieran presa a la señora Mendoza por alguna cuestión política, tendríamos marchas todos los días en todas las plazas de la ciudad, lavados de banderas y actores de televisión seguramente encadenados en la puerta del penal de Santa Mónica pidiendo su liberación. Pero en el caso de la señora Yanine Áñez, nada. Ella está purgando una prisión que casi la lleva al suicidio y América Latina calladita, no reacciona. Muy bien. Ese es Evo, mi querido José, ese es Evo. Muy como bien, dicen, como decían los apristas, ese es Evo, ¿qué les parece? Doctor Fausto Sarina, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Lo vamos a seguir molestando como es habitual a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia. Cuando guste, José. Un abrazo, cuídate. De igual manera. De esta manera ponemos punto final a nuestra secuencia A Fondo en RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.